Bueno, todos pueden ver mi escritorio, mi pantalla. Todos logran verla. Sí la veo, licenciado. Ok. Bien, disculpas por la manchita que aparece ahí, pero tuve un pequeño accidente con la PC. Pero creo que no interfiere en la presentación, la verdad. Eh, ok, entonces comenzamos. El tema para el día de ahora corresponde a lo que es el aprendizaje guiado. Siempre hablando sobre la cátedra que es psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. Eh, bueno, estamos con lo que es el aprendizaje guiado. Eh, lo que corresponde para el día de ahora con lo que es el aprendizaje guiado es que comúnmente día con día en los estudios que se hace sobre el aprendizaje humano, el problema es cómo potenciar ese aprendizaje, es decir, de qué manera los docentes o los profesores en la enseñanza deben de tomar un auge que ayude a través de cosas que ya han sucedido, mejorar y que el aprendizaje que se realiza sobre los estudiantes se vaya mejorando día con día. Entonces, lo que tratamos de trabajar el día de ahora es cómo el aprendizaje puede abarcar todos los conceptos y de esa manera poder potenciar y desarrollar estructuras cognitivas superiores, eh, donde no solo nos podamos preocupar en que el estudiante capta en el momento de la clase, sino que también el docente sirva como una mediación para, para que se vuelva algo práctico, de algo cotidiano. Entonces, es decir, que ya no solo centrarlos en lo que ocurrió, o en lo que ocurrió exactamente en la hora de clase, sino que tratar de que eso se vuelva un continuo y de esa manera se potencie el aprendizaje en en los estudiantes. Comenzamos hablando un poco acerca de lo que es el potencial de aprendizaje. El potencial de aprendizaje, eh, a partir de la noción de zona de desarrollo próximo, diversos autores han investigado acerca de la evaluación del potencial del aprendizaje, estimando o valorando las funciones intelectuales que se encuentran en estado embrionario y gracias a procesos de interacción con otros. Eh, es decir, hay muchas personas que se han preocupado por ver y evaluar de una manera el potencial, el aprendizaje y que esto se vuelva potencial, tomando en cuenta algunas funciones de manera primarias y agregarle ciertos procesos de iteración con otros docentes, experiencias, aprendizajes a través de guías, y lo cual se ha convertido en grandes logros evolutivos en capacidades reales. Es decir, se trata de darle el potencial que necesita lo que es el aprendizaje. Entonces, según este autor, Marín, estos estudios ofrecen implicancias de interés para comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje y diseñar estrategias de intervención orientadas a favorecer el desarrollo cognitivo. ¿Qué significa eso? Que lo que se trata de ahora es ofrecer a, a los estudiantes un proceso que sea mucho más eficaz, que tenga estrategias eh, que lleven una orientación que le favorezca a desarrollar todas las habilidades cognitivas en cada uno de los estudiantes. Y en este caso nos estamos enfocando más en la materia de lo que es matemática, porque recordemos que hemos venido hablando anteriormente
y hemos dicho de que los problemas que surgen, bueno, a nivel mundial, es en cuanto al aprendizaje o a la enseñanza que se da dentro de lo que es esta asignatura. Entonces, tratamos de ubicarnos sobre eso, sobre lo que es matemática. Un autor llamado Feuerstein concibe el organismo humano como un sistema abierto, cuya estructura cognitiva puede ser modificada bajo condiciones específicas de intervención. ¿Qué significa eso? Los niños o los jóvenes son, lo menciona ahí que son un sistema abierto, es decir, ellos están a la intemperie de cambios en función de su estructura cognitiva, de los procesos que ellos siguen de enseñanza-aprendizaje. Dice que estas pueden ser modificadas bajo condiciones específicas de intervención, es decir, si un docente interviene de manera eficaz, mejora su estructura cognitiva, lo que hace es que reestructura el organismo de ese niño o de ese joven, que lo lleva a ser más eficaz. Entonces, la modificabilidad se convierte para ese autor en un criterio de la verdadera capacidad del individuo. Es decir, lo que nos interesa o lo que nos tratamos de enfocar ahora es en hacer una modificación a la estructura cognitiva de tal manera que nos permita descubrir la capacidad verdadera que un individuo, un estudiante posee en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de esa manera estamos trabajando sobre el potencial que posee. Entonces, hay un modelo que fue elaborado por este autor y que está relacionado con el desarrollo cognitivo y los procesos que intervienen en el mismo. Dice que los dos factores responsables del desarrollo cognitivo son, y los mencionas. El primero dice que es la exposición directa del organismo a la estimulación, y el segundo es la experiencia de aprendizaje mediatizado. Entonces, tanto el aprendizaje por exposición como la experiencia pueden darse simultáneamente o pueden darse por separado. Es decir, la exposición directa es cuando realizamos una actividad en donde directamente se ve involucrado el estudiante, y la experiencia del aprendizaje es que después de ponerlo a resolver un problema o hacer cierta investigación, cierto descubrimiento, se le van dando pasos a seguir o se va mediatizando el proceso. Entonces, estos dos pueden funcionar combinados simultáneamente. Se puede tener la exposición directa como la experiencia, que sería al final. En el aprendizaje por exposición directa, dice que se modifica el organismo humano al entrar en contacto directo con las fuentes de estimulación ambiental. Eso quiere decir que cuando ponemos directamente a trabajar un problema a un estudiante, en este caso de matemática, resolver un problema, plantear una ecuación, una suma, una multiplicación, qué sé yo, dice que lo que se hace es un contacto directo y con la fuente de estimulación ambiental. Es decir, el estudiante se ve estimulado a realizar el proceso, y dice que realiza un proceso de adaptación similar, el cual está descrito por Piaget. En el caso del aprendizaje mediatizado, dice que se da en la interacción del sujeto con un adulto o un par. Media entre los estímulos ambientales, él o el estudiante seleccionado, centrado e interpretándole el significado de tales estímulos. Es decir,
En el aprendizaje mediatizado lo que se hace es que se le da un problema y a medida le vayan surgiendo dudas o inquietudes al estudiante, el profesor o el adulto le va dando las pautas o significado de lo que significan eh, los estímulos que va teniendo el estudiante. Entonces, la diferencia entre la exposición directa y el mediatizado es que en la exposición directa es como dejar solo al estudiante, de que él descubra, de que él cree, de que él trabaje y se desenvuelva, pero en el mediatizado es como estar a la par de él y cuando le surja que un estímulo, entonces se le dice qué es lo que sigue, qué es lo que se hace o a qué se le debió ese estímulo, etcétera. Entonces, esos son los dos factores responsables del desarrollo cognitivo según Feuerstein. Ahora, este autor Feuerstein señala la importancia del adulto, quien confiere un significado a la experiencia para él o el estudiante, quien a su vez se va volviendo más consciente de que está inmerso en un proceso de aprendizaje. ¿Qué significa eso? El docente o la persona a cargo, el tutor, está obligado a ir introduciendo al estudiante en el proceso de aprendizaje, a que éste se vuelva consciente de que está dentro de la solución del problema y que debe de darle solución al problema. Eh, Dice, y el estudiante a su vez se va volviendo más consciente, es decir, va tomando conciencia de que es importante porque él está dentro del proceso y de la solución a este. Hay toda una serie de factores que pueden originar una ausencia o insuficiencia de aprendizaje mediatizado. Dentro de ellas tenemos lo que son rupturas afectivas, perturbaciones emocionales, entre otros. Y dice que esto es muy importante tomar en cuenta porque el estudiante no es un organismo pasivo que recibe información, sino una totalidad que involucra lo físico y lo psicosocial. Eh, eh, ¿Qué significa eso? Eh, Muchas veces los problemas que surgen para tener una ausencia o insuficiencia de aprendizaje, en este caso puede ser algún problema familiar que haya tenido el estudiante, a lo mejor hay problemas con sus padres, tienen conflictos, se pelean. En nuestra realidad comúnmente estamos involucrados en cuanto a lo que es la violencia, eh, y eso hace que tenga esas ciertas rupturas o afectivas o perturbaciones emocionales que no terminan de favorecer a lo que es el aprendizaje, y esto hace de que se tengan ausencias e insuficiencias. Es decir, la mediación del adulto no logra ser efectivo y al final de cuentas termina afectando y es donde se da lo que es una ausencia o no hay suficiente aprendizaje. Entonces, es que eso es importante tener en cuenta. Eh, También está lo que es la privación cultural. Y esta privación cultural dice que es el resultado de una experiencia insuficiente en este tipo de aprendizaje. Eh, Esto de la privación cultural no necesariamente está ligado con la pobreza material o cultural de los sujetos, sino que generalmente son tipo afectivo. Eh, Básicamente lo que es la privación cultural en nuestra realidad creo que lo podemos ver a simple vista porque tenemos ciertos problemas de cultura. Comúnmente yo recuerdo de que uno podía salir tranquilamente de su receso en su escuela y podía convivir con todos los niños y no había ningún problema, pero a lo mejor hoy en día tenemos escuelas donde
ciertos niños no se pueden relacionar o ciertos jóvenes no se pueden relacionar con otros y eso genera problemas. Eh, lo que dice es que nosotros como docentes de matemática también debemos indagar en qué es lo que produce esta privación cultural afectiva para generar acciones que solventen estas carencias en las y los estudiantes. Eh, bueno, comúnmente se da de que dentro de un salón de clase uno puede apreciar cuáles son las rivalidades que se dan dentro de un salón y el docente debe de actuar y tratar de, de que desaparezca esa ruptura afectiva que se da, ya sea generando grupos, generando dinámicas, haciendo trabajos colectivos en donde estén involucrados todos, etcétera. Hay una gran diversidad de maneras de poder mejorar lo que es ese problema. Entonces, la afectividad es el factor dinámico responsable del proceso mediacional, pero es este proceso el responsable de los cambios en la estructura cognitiva de los niños y los adolescentes. Entonces, la afectividad juega un papel muy importante en lo que es la estructura cognitiva, porque recordemos que si hay un docente que de entrada o de principio está en su salón de clase de 30 estudiantes, pero el docente se comunica más con dos o tres estudiantes, eh, los, 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 los tiene, por decirlo así, como marcados como los más portados, más inteligentes, generan eh, más enlaces sobre ellos y algún estudiante que tiene algún problema de rendimiento lo aísla, entonces eso genera de que su estructura cognitiva no logre desarrollarse o no se logre mejorar. Eh, Dice que él o la docente de matemática no debe limitarse a diagnosticar las carencias del estudiante, debe de ir más allá de eso, determinar potencialmente hasta dónde puede llegar ese o esa estudiante. ¿Qué significa eso? Comúnmente en el salón nosotros nos encontramos con un estudiante que tiene problemas de suma y resta, pero nosotros identificamos las carencias que posee el estudiante, pero no tratamos de ver cuál es el potencial que posee, porque a lo mejor tiene alguna carencia, pero esa carencia no significa que tal vez no tenga el potencial y nos quedamos hasta ahí. Entonces, el docente debe de ir más allá de eso, debe de buscar las alternativas para potenciar las habilidades que éste ya posee y tratar de mejorar esas carencias que posee el estudiante. Y eso es con respecto a, bueno, a cómo potenciar lo que es el aprendizaje. Ahora tenemos aquí lo que son las características del aprendizaje mediatizado. Es decir, estas características son señaladas por Feuerstein y recogidas también por Prieto. Entonces, dentro de ellos tenemos lo que es la intencionalidad. La intencionalidad dice que es la intención por parte del mediador y consiste en implicar al sujeto en la experiencia del aprendizaje. Eh, es decir, es de tratar de involucrar al estudiante de tal manera que se vea inmerso en la experiencia o en la práctica del problema planteado, del ejercicio que se está trabajando. También tenemos lo que es la trascendencia. La naturaleza trascendente de la mediación dice que va más allá de la necesidad inmediata que originó la actividad. Es decir, yo puse un problema de una suma o una multiplicación. Entonces, la solución a ese problema debe trascender no solo a resolver lo que es la suma o la multiplicación que tenía, sino que
se debe de decirle cuál es la necesidad de hacer esa suma, cuál es la necesidad de multiplicar. Entonces, la idea es trascender el problema, no solo quedarse con, descubrí que podía hacer la multiplicación y con eso me basta. No, debe de trascender y decirle cuál era el problema o por qué se genera esa necesidad de hacer eso. También está lo que es el significado. Dentro del significado dice que se debe presentar las situaciones de forma interesante para que el sujeto se implique de forma activa. ¿Qué significa eso? Si yo estoy, por ejemplo, explicando una multiplicación, debo de esclarecer el significado de multiplicar, por qué se multiplica, para qué se multiplica, y debe de llevarse de una forma atractiva para que el estudiante se involucre, se vuelva activo dentro de la solución. También se necesita lo que es una participación activa, donde donde intervengan ambos, tanto el estudiante como el docente, el estudiante como sujeto y el docente como mediador. Entonces, y también regulación de la conducta. Dentro de esto se exige por parte del sujeto que el sujeto obtener información de los conocimientos previamente adquiridos, dándole una cierta forma y coherencia. Significa que para poder resolver un problema, realizar una acción, debe de primero hacérseles un recordatorio de que recuerden los conocimientos previos a resolver ese problema. Y que después de recordarle o de llevarlo a resolver esos problemas previos o los conocimientos previos que posee, regularlos de tal manera que lo adquirido lo pueda ejecutar de una manera correcta. Entonces, y que pueda utilizar cierto razonamiento válido sobre ello. Luego está lo que es la individualización. Dentro de la individualización, cada persona representa un modelo de aprendizaje diferente según el estilo individual. Y cada mediador o cada docente debe de tener en cuenta esto, que cada estudiante tiene una forma muy particular de adquirir el aprendizaje, y eso generaría que se vuelvan múltiples respuestas en cuanto a una pregunta, a un interrogante. Entonces el docente debe de tener en cuenta eso, que cada estudiante siempre representará un modelo de aprendizaje diferente y muy particular. Luego tenemos lo que es la competencia. Dentro de la competencia se intenta potenciar al máximo la capacidad del aprendizaje del niño o del adolescente, aunque él crea que no es capaz. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, eso se da comúnmente en un salón de clase. Se pone un problema y hay estudiantes que ni siquiera lo leen, ni siquiera intentan hacerlo. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no lo puedo hacer. No, esto no es para mí. No, a mí no me gusta, que no sé qué, etcétera. Entonces, la idea es tratar de ver el potencial máximo que puede dar cada estudiante y hacerle ver de que lo puede resolver y que puede resolver aún cosas más, que no solamente tal vez ese problema. Es decir, aunque él no se crea capaz de resolverlo, motivarlo, enfocarlo en de que sí es capaz de hacerlo, eso y muchas cosas más.
Esas serían las, las características del aprendizaje mediatizado. Ahora, presento aquí algunas reflexiones que a lo mejor tal vez interesaría hacer una pequeña discusión sobre ellas. Eh, si alguien quiere comentar o algo, o decir algo con respecto a esto, lo puede hacer. La reflexión que presenta acá dice: ¿de qué me vale a mí como docente darme cuenta a partir de un diagnóstico que un estudiante tiene dificultades en la resolución de un logaritmo? ¿No sería mejor que me preocupara más en indagar lo que puede llegar a dominar en lo que no domina? Eh, bueno, respecto a esta reflexión, eh, bueno, mucho lo podríamos tomar de esta manera. Eh, bueno, lo que dice es que un docente dice, bueno, ¿de qué le sirve darse cuenta de que a través de un diagnóstico de que un estudiante no puede resolver un logaritmo? O sea, en lugar de preocuparse e indagar de que puede llegar a dominar, que en lo que no domina, es decir, tratar de ver qué tanto puede aprender un estudiante y no quedarse estancado con el hecho de que no podía resolver un logaritmo. Eh, esta afirmación eh, tiene una cierta mayor significación en lo que es el producto, o sea, la respuesta. En este caso dice que ah, si nos quedamos con el enfoque de que, bueno, no puede resolver el logaritmo, pero me puedo preocupar más en investigar qué cosas más puede llegar a dominar. En cuanto al logaritmo, sería también recomendable identificar cuál es el fallo, o sea, en qué momento de la solución del logaritmo dio el fallo y tratar de corregir ese fallo, porque a lo mejor ese fallo generaría a potenciar más lo que podría dominar eh, a futuro, si lo vemos desde ese punto de vista. Lo importante o lo vital acá es identificar cuándo y dónde se produce el fallo, porque muchos fracasos en las respuestas vienen determinadas por eh, por un pequeño error o un pequeño fallo que a lo mejor es inapropiado. Pero en conclusión, también se ha confirmado de que niños que fracasan en tareas simples son capaces de resolver problemas más complejos que requieren un pensamiento abstracto. ¿Qué significa eso? A lo mejor no es tan trascendental el hecho de que no pueda resolver un logaritmo, pero su capacidad va más allá, en donde puede aplicarlo en la solución de un problema más abstracto. Pero siempre hay que tener en cuenta, considerar cuándo y dónde se produjo el fallo de lo que es la solución, en este caso el logaritmo. Muchas veces la determinación de los motivos por los que se producen los fracasos y dónde se originan se ve favorecido a una aproximación eh, en donde cada respuesta del sujeto se registra y se somete a un análisis minucioso. En este caso, digo, en conclusión, sí es importante ver dónde está el fallo, dónde se originó el fallo, pero también es mucho más importante ver cuál es el potencial que puede llegar a tener un estudiante. Eso no significa que si, digamos, yo puse un problema en donde ese no lo pudo resolver, entonces no me interesa porque puede resolver problemas mucho más fuertes que eso. No, a lo mejor sí es importante ver cuándo y dónde se produjo el fallo para tratar de darle una solución a eso.
Eh, Eso es en cuanto a la primera reflexión que teníamos, bueno, que se plantea ahí. Luego tenemos eh, otra reflexión. Otra reflexión. Bueno, eh, lo siguiente dice, bueno, si esta afirmación es cierta, ¿cómo podemos hacer para que los contenidos de matemática que impartimos se puedan relacionar con los valores y las metas de la cultura y que no se queden en una simple memorización de fórmulas carentes del sentido para los estudiantes? Eh, bueno, eh, este tipo de reflexión eh, eh, aplicando lo que es el aprendizaje mediado, con el aprendizaje mediado se trata de que el docente no solo transmita un contenido o actitudes para resolver ese contenido, ese problema, sino que como lo que hacemos es tratar de cambiar la estructura cognitiva del estudiante, la manera en la que cambiemos la estructura nos llevará a que no solo se vuelva, me aprendí la fórmula, entonces puedo aplicar la fórmula, pero con los días se me olvidará la fórmula, entonces ya no puedo hacer nada. Entonces, tratamos de evitar lo que es una simple memorización y tratamos de darle el enfoque en donde ya se vuelva algo práctico, algo como un valor que se practica y algo que lo pueda llevar dentro de usar el razonamiento para responder a algún problema dentro de la sociedad, dentro de su entorno, qué sé yo. Pero la respuesta a esto es cómo podemos hacer para cambiar eso, es a través de lo que es el aprendizaje mediado. ¿Por qué? Porque dentro del aprendizaje mediado nosotros tratamos de cambiar lo que es la estructura cognitiva del estudiante, en donde ya no solo se vuelva, adquirí un conocimiento, me aprendí la fórmula, lo puedo desarrollar, no, sino que también eh, tenga una estructura que le permita razonar y pensar y resolver problemas dentro de su entorno, dentro de lo que es su sociedad. Y que esto a la vez le pueda dar o le pueda ayudar al estudiante a darse cuenta de los potenciales que posee en cuanto al área de matemática. Eh, bueno, por ahí este autor Feuerstein dice que muchos de los adolescentes se encuentran en inferioridad de condiciones por falta de experiencias de aprendizaje mediado en su historia inicial. Eh, y esto se debe a, bueno, recordemos que el aprendizaje mediado es que hay alguien que sirve como mediador y que le va cambiando su estructura cognitiva. Pero lo que sucede en nuestro país es que comúnmente en su etapa inicial los niños no han recibido un aprendizaje mediado. ¿Por qué? Porque, bueno, en la mayoría de los casos provienen de hogares que son de escasos recursos, en donde a lo mejor su papá no tiene una preparación académica, su mamá tampoco, entonces nunca se han involucrado directamente en él, en tratar de que su hijo posea un aprendizaje mediado. Entonces, esto genera una inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque no tienen experiencias de aprendizaje mediado. Y esto comúnmente se da en padres que tienen desventaja social, como lo mencionaba, son padres de escasos recursos, donde hay familias muy numerosas, y eso es bien común, es decir, donde hay demasiados hijos o demasiadas personas viviendo dentro de un hogar, es muy difícil darle la atención necesaria. Eh,
también de padres que pasan ocupados todo el día, entonces el hecho de estar ocupados todo el día no le generan atención a sus hijos cuando están pequeños, entonces no dan un lugar a una iteración. Eh, pero dentro de la escuela sí existen numerosas oportunidades de iteración, pero los niños con dificultades a este problema, o sea que no han tenido esa experiencia previa, tienden a tener una desventaja, porque los estímulos no le favorece así efectivamente. ¿Por qué? Porque tienen bajas expectativas y aparte de eso los docentes hacen un cierto margen sobre ellos, que a lo mejor los como los que ya tienen una experiencia previa sobre eso tienen una ventaja sobre los que no la han tenido, entonces muchas veces el mismo docente sirve de piedra para que ellos no puedan trabajar sobre ese aprendizaje mediado. Entonces, ¿cómo se puede hacer para cambiar ese tipo? Pues ahí está, hay que trabajar con el aprendizaje mediado a través de la experiencia y tratar de que dentro de los hogares también los padres se tomen el tiempo para tratar de hacer eh, este tipo de aprendizaje mediado. Y luego tenemos una tercera reflexión. Esta reflexión me llamaba mucho la atención porque yo recuerdo, bueno, siempre he visto, o comúnmente siempre nos pasa que tendemos a hacer un menosprecio a un niño o a una niña que a lo mejor no logra resolver un cierto problema, que a lo mejor yo lo veo fácil y digo, bueno, y esto ni sencillo no lo pudo resolver. Eh, bueno, la reflexión va en este sentido. ¿Cuántas veces usted ha menospreciado la capacidad de una persona simplemente porque no pudo resolver un problema matemático que para usted era fácil de solucionar? Y esa creencia sobre esa persona se vuelve una fantasía autocumplidora. Eh, esta reflexión es bastante fuerte porque es algo que sucede eh, prácticamente todos los días. Siempre hay alguien menospreciando a otra persona por el hecho de no resolver algo, que para eso era algo que estaba a simple vista, algo sencillo. Y eso generó en esa persona tener una creencia, dice, de una fantasía autocumplidora, es decir, que no lo va a poder hacer. En este caso, esto se da siempre, bueno, los padres, docentes, son y personas que nos rodean son mediadores fundamentales para crear zonas de desarrollo próximo por medio de su interacción educativa. Ahora bien, eh, este tipo de problema se da comúnmente cuando un estudiante no logró dentro de sus primeras etapas ni dentro de sus primeros años formación básica o desarrollar lo que es un aprendizaje mediado. Entonces, como no logró desarrollar ese aprendizaje mediado, sigue teniendo los problemas para resolver ejercicios de matemática. Y eso hace de que comúnmente aparezcan las personas que dicen, no, yo no soy bueno en matemáticas, yo no sé de eso, a mí no me gusta, yo nunca aprendí, a mí el profesor me tenía de menos, mis compañeros me veían de menos, etcétera. Entonces, pero dice que el medio que nos rodea sirven de mediadores fundamentales y para crear zonas de desarrollo. ¿Qué significa eso? Que tal vez yo fui de tropiezo para que mi compañero a lo mejor no pudiera
desarrollar o no desarrollara su capacidad para resolver un problema de matemática. ¿Por qué? Porque yo lo veía de menos y en lugar de ayudarlo, le resolvía los ejercicios. Y eso es lo que comúnmente pasa. Entonces, este problema pasa muy a menudo y esto se da no solo de padres a hijos, hay padres que para no complicarse la vida le resuelven las tareas a los hijos y porque a lo mejor lo intentó una vez y no lo pudo resolver. También docentes que discriminan a estudiantes porque no logran resolver el problema y también compañeros dentro del mismo aula que discriminan al otro porque no logró resolver un ejercicio que para él ya era algo fácil, pero para el otro no lo era. Entonces, ese es un problema que se da muy a menudo y es muy comúnmente eh, encontrarlo. Entonces, también el autor recomienda dar ciertas estrategias de distanciamiento. Estas estrategias de distanciamiento es como tener una cierta distancia sobre el estudiante de tal manera que él estimule sus propias habilidades y de tal manera que al estimular sus habilidades desarrolle o logre comprender la solución de un ejercicio. Es decir, hay, por poner un ejemplo, yo estaba desarrollando la solución de ecuaciones de primer grado y yo planteé la solución y como no quería complicarme la vida, yo lo resolví, pero no di el espacio, no di la distancia necesaria para que cada estudiante desarrollara, indagara y tratara de encontrarle la solución a la ecuación. Entonces, este tipo de estrategias de distanciamiento también funcionan eficazmente para que el niño desarrolle sus propias habilidades y pueda trascender en cuanto a la solución de un problema. Bien, estas eran algunas reflexiones que el material ofrecía y que yo consideré que eran importantes hablar sobre ellos, porque son cuestiones básicas que comúnmente nos pasan. No sé si hay algún comentario hasta este momento. ¿Algún comentario? Licenciado, Sí, dígame. sobre eso lo que acaba de hablar usted, de que a uno le tienen que dar la oportunidad, no se sabe hoy de rendida, ¿verdad? Es muy probable de que lo que está escrito no se siga al pie de la letra. Sí, es cierto. Bueno, comúnmente eso se da, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que resolviendo algún ejercicio, eh, tal vez ustedes tenían otra idea de cómo resolverlo, pero digamos, el docente o el profesor fue bien estricto y dijo, no, tiene que ser de esta manera, cuando realmente tal vez no solamente esa era la única forma de solucionarlo, entonces ahí no dejó que pusiera a prueba su habilidad, sino que, y ese es otro error que se comete. Eh, eh, Tratar de no dejar de que el estudiante al final resuelva o aplique los conocimientos previos que tiene sobre algún contenido. Y también, bueno, según los mensajes veía ahí de los estudiantes que son hiperactivos, eso también es bien común. Yo recuerdo, bueno, que cuando yo estaba estudiando sí era un poco hiperactivo y a veces lo que hace el docente es no complicarse la vida, ¿no? Y tratar de ser un poco más rígido sobre uno cuando lo mejor tal vez es tratar de ponerle alguna tarea como
eh, como a tratar de descubrir o de potenciar las habilidades que uno tiene en ciertas cosas que son naturales. Porque, bueno, como lo veíamos en la diversidad, en un salón de clase existen, ¿qué? Muchos niños con diferentes habilidades, inquietudes, etcétera. Cada uno tiene sus rasgos diferentes. Bueno, no sé si algún comentario más. Seguimos. Bueno, lo que sucede es que los comentarios, como doy la presentación, los mensajes no los logro ver, por eso no los había considerado. Pero sí, comúnmente me imagino que por ustedes, incluso ahorita que están llevando alguna asignatura, les pasó de que quisieron resolver un ejercicio de alguna manera y alguien que estaba a cargo no los dejó, pero a lo mejor no era ese el objetivo, porque como siempre hay un conocimiento previo, ¿no? Entonces, no es que realmente eso esté malo, sino que eso era lo que más se manejaba en el momento. Pero eso no debería de ser como un problema. Y lo que mencionaba es que, bueno, siempre a todos nos ha pasado, ¿no? de que, bueno, lo hemos venido hablando durante varias sesiones, varias tutorías, el hecho de que cómo cambiar la mentalidad y tratarle de ver al estudiante, de, de lo importante que es estudiar matemáticas y aprender matemáticas. Y comúnmente lo que cuando menospreciamos a la capacidad de una persona, también eso se da muy comúnmente. Es más, eso se da día con día en cada salón de clase, en cada hora, a cada, a cada minuto podría decir yo que se está discriminando a alguien por el hecho de no resolver un problema que intentó hacer en su momento. Ahora bien, vamos a hablar de lo que ocurre con el valor del error como fuente de realimentación del aprendizaje. ¿A qué se refiere eso? Comúnmente cuando estamos resolviendo un problema en matemática, siempre tendemos a cometer un error. Y estos errores, en lugar de sacarles el jugo, por decirlo así, o de explotarlos para mejorar, comúnmente lo que hacemos es generar en los estudiantes el hecho de, te equivocaste, no lo puedes hacer, y eso genera de que, no, ya no lo hago porque no lo puedo hacer, y el profesor dijo de que no lo podía hacer, y como me equivoqué, ahí me quedo, etc. Bueno, comúnmente yo siempre he dicho de que las personas o cuando se trabaja en matemática, uno debe de tener las herramientas necesarias para trabajar exactamente en matemática. Y el ejemplo que yo pongo claro es que un albañil no puede construir si no lleva su cuchara, sus herramientas. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en matemática, debemos de tener nuestras herramientas, y las herramientas principales es que debemos de tener un lápiz y un borrador. ¿Por qué un lápiz y un borrador? Porque en matemática no siempre nos van a salir las cosas a la primera vez que lo hagamos. Entonces tenemos que borrar y borrar y borrar y borrar varias veces hasta que nos sale. Entonces, si yo quiero aprender carpintería, por ejemplo, tengo que ensuciarme las manos, y ensuciarme las manos es agarrar las herramientas, tocar, usar todos quizás a lo mejor voy a salir todo sucio y no logré hacer lo que quería, o cuando alguien está trabajando mecánica, ¿no? Tiene que ensuciarse, se ensucia de grasa, de aceite, etcétera, para lograr resolver. Y entonces nosotros, cuando intentamos resolver un problema de matemática, debemos de estar conscientes de que nos vamos a ensuciar las manos. ¿Cómo nos ensuciamos? Borrando, escribiendo y borrando. Pero esas son las herramientas que todos deben de manejar. ¿Por qué? Porque siempre se cometen errores. Por muchas veces que usted repase un ejercicio, siempre se va a equivocar en un signo, en algo, y va a tener que borrar. Y eso siempre es así, por naturaleza. Ahora,
Los errores, como lo mencionaba, son una preocupación constante para el docente en el proceso de construcción de los conocimientos matemáticos. Aparecen sistemáticamente y por eso dicho proceso deberá incluir criterios de diagnóstico, de corrección y superación mediante actividades que promuevan el ejercicio de la crítica sobre las propias producciones. En general, lo que preocupa más es la persistencia y la masividad de algunos de ellos. Es decir, muchas veces estamos preocupados porque cometemos demasiados errores o un estudiante comete demasiados errores, pero la idea no es solamente identificar el error o identificar los errores, sino que hacer un diagnóstico y hacer una corrección y superación mediante ciertas actividades que yo esté corrigiendo el error, pero esté haciendo una crítica del por qué o de para qué o cómo mejoro eso. Y eh, eh, eso generaría una mejor interpretación de lo que es cometer un error, porque comúnmente lo que hacemos es, como digo, si cometí un error, ya no lo hago porque me equivoqué, pero no es esa la actitud. La idea es eh, dar una crítica del por qué se puede cometer el error y cómo mejorarlo, y decir cómo me ayuda a mí el error que cometí para mejorar eh, en ese contexto. Entonces, estos errores dice que evidentemente influyen en el aprendizaje de los diferentes contenidos y es imprescindible que ellos lo reconozcan y asuman la necesidad de superarlos a fin de obtener logros de aprendizaje. Su análisis sirve para ayudar al docente a organizar estrategias para un mejor aprendizaje, insistiendo en aquellos aspectos que generan más dificultades y contribuyen a una mejor preparación de instancias de corrección. Eh, bueno, comúnmente también se da de que si hay un contenido en el cual la mayoría no lo logra asimilar bien, o sea, todos los estudiantes cometen un pequeño error, lo que se hace es, bueno, este contenido lo voy a pasar rápido porque nadie le entiende, todos cometen un error, todos se quejan, etc. En lugar de dar la estrategia de cómo a partir del error que se cometió se puede mejorar y corregirlo. Eh, Hoy en día dice que existe una cierta preocupación en cuanto a los errores que cometen los alumnos en su trabajo de matemáticas. El error se ha caracterizado como un aspecto negativo en el proceso de aprendizaje, porque realmente representa un fracaso, que es lo que mencionaba. Es decir, si me equivoqué ya no lo hago. Algunos autores hasta lo han denominado como un obstáculo. Es decir, ahora equivocarse es un problema. Lo importante de esto es considerar ese error como una fuente de aprendizaje significativo. De tal manera que a partir de ese error se logren nuevos conocimientos y surjan nuevas ideas. Pero esto es importante que tanto el docente como un alumno consideren el error como una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ayudaría a que tanto el alumno tome conciencia de sus propios errores y que aprenda de ellos. ¿Qué significa eso? Que hoy en día estamos preocupados porque, es que si se equivoca el estudiante ya no lo va a querer hacer porque se equivocó. Y la idea es que el estudiante aprenda sobre su error y reflexione sobre eso y tome conciencia y corrija sus errores. Pero eso dependerá de las ideas con las que cada docente combata ese problema, ese error. De esta manera, el error sería un elemento importante en el progreso del conocimiento, porque el estudiante
se puede interesar en descubrir dónde está el error. Es decir, en lugar de verlo como un problema, se vuelva como una motivación a encontrar dónde está el error, en qué me equivoqué, en qué fallé. Y ellos así ellos generarían sus propias preguntas, darían sus propios resultados, etcétera. Se volvería como una autocrítica. Y ayudaría a comprender mejor lo que son los contenidos matemáticos. Pienso que esto es muy importante, porque es el problema que más tenemos, ¿no? El valor que le damos al error comúnmente es un valor de fracaso, de ya no lo puedo hacer, ya no lo hago, etcétera. Pero realmente el valor del error debería de ser como una autocorrección, una autocrítica para mejorar en ciertos aspectos. Pero eso dependerá de cómo el docente lo, lo considere o lo tome. Hablamos de error cuando el alumno realiza una práctica, o una acción o una argumentación, que no es válida desde el punto de vista de la institución matemática escolar. Es decir, aplicando una ley de los signos se equivocó, entonces a eso lo consideramos como un error. El protagonismo que como docentes le damos al error y la forma en que trabajamos con él influye en el aprendizaje y en el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Es lo que mencionaba anteriormente. La manera en la que yo combata ese error y lo interprete y lo ponga en práctica, será la manera en que ese error me ayudará a mejorar el rendimiento académico de mis estudiantes. Es decir, si yo, en lugar de identificar el problema y ejecutarlo y llevarlo a la práctica, mejorar, me quedo haciendo cuñas sobre el problema y diciendo te equivocaste en esto, no puedes esto, mira esto, etcétera. Entonces, eso depende de cómo el docente lo vea o lo interprete. Entonces, bueno, se asume que cuando el alumno comete un error, está expresando el carácter incompleto de su conocimiento. Eh, Hoy en día existe cierta preocupación en cuanto a los errores que se cometen. Bueno, esto es lo que estaba mencionando. Entre los errores típicos que suelen cometerlos en los razonamientos matemáticos, cabe distinguir dos. Están los errores de operación y los errores de concepto. Los errores de concepto son los que intervienen directamente en la adquisición de los conceptos matemáticos. Un error de concepto significa que algo no se ha captado del todo o no se ha captado o se ha captado mal. Bueno, esto cabe señalar que los errores que a primera vista se considerarían de operaciones acaban siendo errores de concepto en muchos de los casos. Es decir, en matemática siempre se identificarán estos dos tipos de errores. Los de operación es cuando ya se está resolviendo un problema, y de concepto es que cuando no se dio la interpretación correcta o no se comprendió lo que es un concepto. Y la mayoría de los casos, un error de operación comúnmente siempre termina siendo un error de concepto. Y es sobre lo que hay que trabajar. Es decir, cuando yo detecté un problema en un estudiante, yo debo de saber identificar si ese es un error de concepto o un error de operación. Bien, también existe una categoría en los errores. Tenemos aquí que es importante recordar que los errores, al igual que el fenómeno educativo, son la manifestación
exterior de un proceso complejo en el que interactúan muchas variables. Por ejemplo, profesor, alumno, currículo, contexto sociocultural. De ahí la dificultad comprensible de aislar y delimitar las causas de un error con miras a un tratamiento. Eh, El doctor Luis Rico propone 4 líneas de investigación actual en torno a los errores. Y acá tenemos esos 4. Tenemos estudios sobre análisis, causas, elementos, taxonomías de clasificación de los errores. Estos elementos responden a una determinada teoría psicopedagógica y a un planteamiento epistemológico particular, conocimiento y de la matemática. Es decir, el primer caso son los errores que se cometen sobre análisis, sobre causas, elementos y taxonomías. Es decir, a lo mejor en la solución de un problema no se hizo un análisis correcto. Causas, por ejemplo, tiene deficiencias en cuanto a un contenido, no domina a la perfección. Taxonomías de clasificación. Esta taxonomía dice que va de acuerdo a la teoría psicopedagógica, es decir, en qué rango cae, de acuerdo a eso. También tenemos los trabajos acerca del tratamiento curricular de los errores. Bueno, en este caso comúnmente son las propuestas didácticas que parten del error para la construcción del conocimiento matemático. Es decir, después de identificar problemas como los que se dan en el primero, otro error es el tratamiento que yo le doy al error que encontré previamente. Es decir, a lo mejor la propuesta que yo di a la solución no fue la correcta. Entonces eso también es un error. Es decir, yo identifiqué, por ejemplo, que no pueden hacer un despeje de una ecuación. Entonces, y yo quise combatir ese error dando poniéndoles ejercicios para resolver ecuaciones y que perfeccionaran eso. A lo mejor esa no fue la mejor propuesta y eso también sería un error, que este es un error de tratamiento curricular. Si la propuesta curricular que yo hice no era la adecuada. También tenemos lo que son estudios relativos a la formación de los docentes en cuanto a la capacidad de detectar, analizar, interpretar y tratar errores de sus alumnos. Es decir, los docentes también deben de formarse para tener capacidad de detectar, analizar, interpretar y tratar los errores que cometan los estudiantes. Y el cuarto dice que son las investigaciones psicométricas. Incluyen técnicas estadísticas como contractaciones de hipótesis para el análisis de errores. Es decir, este quinto ya es más que todo hacer una prueba de hipótesis estadística para tratar de identificar si realmente ese es el tipo de error al que se debe de combatir o no es es el error el cual se debe de tomar en cuenta. Bueno, también tenemos lo que es el tratamiento de los errores como fuente de aprendizaje. Bueno, sabemos que la enseñanza de la matemática es una actividad muy compleja. En donde es una actividad, bueno, en la práctica
Es una práctica compleja, por tanto no reducible a recetas o prescripciones. Si bien no creemos que se pueda encontrar una metodología para el tratamiento de los errores en matemáticas que sea universalmente aplicable, es decir, no en la enseñanza de la matemática no necesariamente vamos a encontrar una, un modelo o un método que diga que este es el mejor a aplicar universalmente. Mencionábamos que eso dependerá del tipo de estudiantes que se tengan, la institución que se tenga, etcétera. Entonces, tampoco se puede encontrar una metodología universal para el tratamiento de errores. Es decir, no existe una teoría que diga universalmente si hay errores de este tipo, se tiene que aplicar este método. Tampoco significa que no existan estrategias que puedan ser adecuados o que se aconsejen para eh, dar la respuesta a la situación. Dice que, por ejemplo, creemos que si el error es calificado como nocivo o perjudicial para el docente, no producirá ningún efecto positivo en los alumnos. Y sí muchos negativos como inseguridad, pérdida de confianza, concepción de la matemática como una ciencia austera, arbitraria, etc. ¿Qué significa eso? Que si se comete un error que el docente lo categoriza como un error nocivo o demasiado peligroso, no se puede hacer un análisis sobre ese error y tratar de corregir en base al error que se cometió, porque en lugar de ayudar, se estaría perjudicando y se estaría creando un problema dentro de los estudiantes. Entonces, no necesariamente todo error que se comete es una fuente para poder aplicar una estrategia de corrección. Eso dependerá del grado de error que se haya cometido. Se está convencido de que la corrección sistemática del error no favorece su eliminación, y esto puede verse reflejado en nuestro trabajo, en tanto no hayamos producciones de los alumnos que prescindieran de equivocaciones. Es decir, a pesar de que se cometió un error y a pesar de que se hayan formulado una, dos, tres estrategias y no se logra ver la mejoría en los estudiantes, entonces no necesariamente esas aplicaciones favorecen a la eliminación de ese error. Por el contrario, dice, creemos que un camino posible se encuentra intentando que los alumnos sean los que perciban los errores. Darle lugar al error en la clase es trabajarlo descubriendo las hipótesis falsas que llevaron a producirlo, buscando los posibles caminos hasta descubrir los conceptos válidos y matemáticamente aceptados, comparando versiones correctas con erróneas. Esa es una de las maneras de combatir el error. El estudiante dice que debe de participar activamente en el proceso de superación de sus propios errores, y no es suficiente decirle al alumno cuál es el camino correcto o cuál es la solución. Debe ser el alumno que reconozca que su saber es insuficiente y adaptarlo, porque si no seguirá o continuará recayendo a él. Entonces, realmente no necesariamente el docente tiene que estar ahí diciéndole, mira, te equivocaste en esto o hiciste esto mal, sino que debe de ser el mismo alumno el que debe de buscar y de concretizar sus propios errores y reconocerlos y darle una solución necesaria, el cual dice que si no se logra reconocer y darle una solución necesaria, siempre seguirá recayendo en el mismo error. Entonces, se pueden analizar errores, por ejemplo, el que tengo aquí. Si yo digo que A más B es igual a A más B, entonces
si entre paréntesis escribo a más b al cuadrado, terminaré diciendo que a cuadrado es que esto es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces, aquí aparecen unas interrogantes. Por ejemplo, dice ¿qué regla alternativa se está aplicando aquí? ¿En qué caso sí podría valer esa regla? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué la regla es verdadera en algunos casos y falsa en otros? Entonces, ¿cómo entonces se puede saber si algo es verdadero o algo es falso? Entonces, ¿qué sucede? Aplicando esto, que a más b al cuadrado, comúnmente siempre es fácil detectar que aparece esto de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, las interrogantes que hay que cubrir o que algunas ideas para combatir este error sería, por ejemplo, ¿cuál es la regla alternativa que se aplica acá? Es decir, ¿habrá alguna otra regla aparte de esto para poder decir que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado? También, ¿en qué caso podría valer esta regla? Porque se debe de decir cuándo es válido esto y cuándo no es válido esto. Entonces, se debe tener el argumento para decir cuándo sí esta regla es válida. Y cuáles son las condiciones que debe de cumplir para que esto sea cierto. Y también también se debe de aclarecer o se debe de interpretar por qué la regla es verdadera en algunos casos y por qué es falso en otros. Y en conclusión, ¿cómo entonces se puede saber si algo es verdadero o algo es falso en matemática? Y esta es una manera de analizar este error. Ahora, nos vamos bueno, algunos tipos de errores antes de mencionarlo. Se consideran que existen errores de dificultad de lenguaje, de dificultades para obtener información, también de aprendizaje deficiente, es decir, se tienen deficiencias en el contenido, donde se hacen asociaciones incorrectas, es decir, asociando términos que no deberían de ser, errores por perseveración, es decir, siempre se ha venido cometiendo y nunca se ha corregido, errores de asimilación, es decir, no se logra comprender bien a plenitud, y también errores en la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes. Esos son algunos errores que se cometen. Bien, entonces, el rol del o la docente en cuanto al tratamiento de errores. El rol del bueno, aquí menciona que un docente de secundaria debe estar bien preparado en su relación a su rol para asumir la tarea de educar a nuevas generaciones. Ello implica que no solo la responsabilidad de transmitir conocimientos básicos a los y las estudiantes de matemáticas, sino también el compromiso de afianzar en ellos y ellas valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones y continuar aprendiendo. Es decir, ¿por qué nos retomamos en el caso de un docente de secundaria? Recordemos que es donde los estudiantes aprenden a tener las primeras relaciones con lo que es el aprendizaje guiado, y es ahí donde se debe de fortalecer esos lazos, y un docente debe de estar comprometido con su tarea de educar, porque sobre todo en matemática, porque recordemos que los errores que nosotros traemos no son errores que adquirimos de sexto grado, de séptimo, de octavo, noveno, son errores que tenemos de base, de secundaria, de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Entonces,
es ahí donde el docente debe de asumir su tarea como educador. Entonces, de manera general se puede decir que las principales características del rol docente están concebidas en los siguientes aspectos. El primero dice que un docente debe de ser el nexo entre la sociedad actual y el educando. Es decir, el docente debe de hacer una conexión entre la educación del niño y la sociedad que se tiene. Debe de ser mediador entre él o la docente y el conocimiento. Es decir, un docente solo debe de servir como un mediador para que cada estudiante aprenda conceptos, conocimientos matemáticos, desarrollos de contenidos, de los cuales lo pueda utilizar en la sociedad actual. También a través de su papel en el colegio, el rol docente dice que es el agente de consolidación de un estilo de vida democrático. Es decir, es el que da las pautas para que un estudiante practique la democracia en su entorno. También a partir de las relaciones educativas con los adolescentes, el rol del educador dice que es dirigir al alumno estableciendo estrategias que faciliten la construcción de su propio conocimiento matemático. Es decir, pasar de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa eso? Que el docente tiene el rol de darle todos los conocimientos matemáticos o de mediar todo el conocimiento matemático que le permita ver el desarrollo que se tiene actual sobre la matemática y un desarrollo futuro que se podría obtener con respecto a ello. También, en base a las características del rol docente, dice el profesor de matemática debe realizar también ciertos aspectos. Debe de crear un ambiente que propicie el desarrollo socioafectivo y cognitivo del estudiante. Es decir, en un salón de clase debe de tenerse un ambiente adecuado que permita generar el conocimiento. Debe de evaluar el currículo en función de los requerimientos socioafectivos y sociocognitivos de los alumnos. Es decir, que el currículo combata o ayude a mejorar las necesidades que se plantean dentro de su salón de clase. Debe realizar el planteamiento de su tarea en función de esta evaluación. Es decir, todas sus clases deben de estar relacionadas a la evaluación que se hizo al currículo previamente. Debe seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las construcciones cognitivas. Es decir, debe de dar las metodologías necesarias o las que mejores se apliquen a su salón de clase, de tal manera que éstas ayuden a que cada estudiante construya cognitivamente su desarrollo y que se potencialice sus habilidades. Debe de conducir a la enseñanza, es decir, debe de ser un mediador que facilite al aprendizaje de matemática. Bien, entonces, ya casi para ir terminando esta parte, vamos a hablar un poco acerca de las prácticas educativas familiares. Bueno, dice que se entienden por prácticas educativas familiares aquellas preferenciales globales de comportamiento de los padres o figuras de autoridad relacionadas con estrategias educativas causadas a los hijos. Estas poseen la característica de bidireccionalidad en las relaciones padres e hijos, debido a que los actos de los padres generan consecuencias sobre los hijos, así como las acciones
de los hijos influyen sobre los padres. Eh, Recordemos que las primeras prácticas educativas que adquieren los estudiantes son a través de sus padres dentro del hogar. Una de las finalidades de esas prácticas es la promoción del desarrollo de acuerdo al proceso evolutivo de sus hijos. Ceballos y Rodrigo presentan la singularidad de que son exclusivas y específicas de cada familia, pero a su vez son similares a las que utilizan otras familias que comparten el mismo grupo social. ¿Qué significa eso? Dentro de un hogar siempre se dan prácticas educativas. Estas prácticas educativas son los tipos de comportamiento que comúnmente los padres o figuras de autoridad que viven dentro de un hogar transmiten a los hijos, y los hijos se ven afectados por ese tipo de comportamiento, y a la vez los padres también se ven afectados por el tipo de comportamiento de los hijos. Es una relación entre padres e hijos o padres. Ahora, dice que estas prácticas educativas, dice que son particulares de cada hogar, pero también existe una similitud de acuerdo a un grupo social. Es decir, dependiendo del contexto social en el que se encuentre un hogar, es comúnmente encontrar ese tipo de un patrón similar. Por ejemplo, si son familias que se encuentran por decirlo así, en una colonia donde son de escasos recursos, las prácticas educativas se verán con cierta similitud. Por ejemplo, si, si los padres o los de esa colonia tienden a tener cierto vocabulario inadecuado, no será raro ver que los hijos también practiquen ese tipo de vocabulario. Y generalmente se genera durante su círculo social, por ejemplo, colonia, una comunidad, etc. Entonces, tienden a tener un cierto comportamiento durante el grupo social. Dice que lo común en los procesos de crianza entre las familias está dado por las características como el grado de control que manejan los padres en la relación con sus hijos, también la comunicación entre los integrantes del hogar, el grado de sensatez que se esperan que posean sus hijos, a la realidad contextual, y por último el afecto que se refleja en el contexto familiar. Entonces, dentro de las prácticas educativas en el hogar, comúnmente lo que se transmite son, por ejemplo, el control que ejercen los padres en relación a sus hijos. O sea, cómo está la comunicación de los integrantes del hogar. Esas son las prácticas educativas que se manejan dentro del hogar. La sensatez dice que esperan que posean sus hijos acorde a la realidad conceptual que los rodea, es decir, les hacen ver, reflexionar sobre cómo está la situación o el medio que los rodea, y también influye el afecto que se refleja, es decir, qué tan cariñosos son los padres a los hijos a los padres, etcétera. Bueno, también dice que se considera que cada familia plasma en su dinámica familiar estas características, siendo posibilitadoras del desarrollo en el niño y la niña y preparándolos para insertarse adecuadamente a la sociedad. Eso significa que cada familia
plasma en sus hijos, o cada familiares, padres encargados, plasman en los niños ciertas características de desarrollo que de esa manera son los que se inmersan dentro de la sociedad. Bueno, recordemos que en nuestros casos, algunos niños y niñas no adquieren ciertas habilidades que deberían desarrollar para insertarse dentro de la sociedad. Y esto es común porque digamos que si hay padres que eh, no son comunicativos con sus hijos, no son afectivos, esos problemas son los que encontramos dentro de la escuela, ese tipo de problemas. También dice que es de evidenciar el impacto de la institución familiar en el proceso de desarrollo de la niñez. Se aunan a estas teorías los aportes de diferentes investigadores y estudiosos del contexto y la influencia de este en el niño o la niña. Es decir, los rasgos que un niño o una niña tiene, o los problemas que tiene posteriormente, son los mismos que a lo mejor sus padres tenían, y se los transmitieron a sus hijos, porque dentro del hogar es donde se genera uno de los mayores impactos en el desarrollo de la niñez. Por ahí un psicólogo comentaba de que si un estudiante no es muy afectivo, no es muy cariñoso, es porque dentro de sus primeros 2 o 3 años no recibió emociones o afectos de cariño necesarios que le permita transmitirlos. Y si un niño en su etapa de 2 a 3, 4 años se le demostró afectos de cariño, de comprensión, etcétera, eso genera un impacto positivo dentro del niño, que a lo mejor será un niño que se comunique con facilidad, transmita sus emociones fácilmente, etcétera. Entonces, el impacto que genera las prácticas educativas dentro de la familia son importantes para el desarrollo de un niño y una niña. Dice que para la teoría sistemática, la familia es un sistema conformado por un conjunto de unidades que se caracteriza por ser organizadas e interdependientes, ligadas entre sí, con reglas de comportamiento por una serie de funciones dinámicas. Es decir, la teoría sistemática afirma que la familia es un sistema que está formado por un conjunto de unidades, desde, por ejemplo, la relación de padres a hijos, la afectividad, etcétera, y que todo esto en conjunto generan lo que son las reglas de comportamiento, y esto genera lo que es la interacción o el intercambio que se tiene dentro de una de la familia, y eso se ve reflejado incluso en el exterior, en la sociedad. También hay una segunda teoría que complementa la teoría sistémica. Es la expuesta por Uría, denominada la teoría ecológica del desarrollo humano. Esta perspectiva ecológica dice que la familia es abordada como uno de los entornos primarios de mayor influencia en el individuo, pasando por un microsistema caracterizado por el interjuego de actividades, roles y relaciones que se dan cara a cara en sus miembros. Esa teoría ecológica lo que dice es que la familia se considera como un entorno primario, es decir, como una mini sociedad, donde la influencia del individuo se ve dentro de un pequeño sistemita que es la familia, y juega un papel donde se atribuyen roles. Por ejemplo, comúnmente dentro de hogares, todos los miembros del hogar desempeñan un rol y están
se caracterizan porque si es un niño hace ciertas actividades, si es una niña hace ciertas actividades, los padres se organizan, etcétera. Entonces, eso se ve reflejado como un pequeño microsistema que a la hora de ser expuestos al exterior o a incursarse en un medio, se ve reflejado por las actitudes que toma este, este niño o niña, de acuerdo a lo que ha sido reflejado dentro de su hogar. Y comúnmente, bueno, es lo que se espera, ¿no? Que dentro de cada hogar se tenga una práctica educativa, ya que ésta sirva como un primer paso para insertarse en lo que es el aprendizaje educativo. Ahora, bueno, termino hablando un poco acerca de la perspectiva de Vygotsky sobre el aprendizaje. Eh, Vygotsky considera que el medio social es crucial para el aprendizaje. Es decir, para este autor, el medio es fundamental para que se desarrolle un niño o una niña. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta el desarrollo del pensamiento. Ofrece así una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. Y uno de los conceptos más importantes de su teoría es el de la zona de desarrollo próximo. Esto es simplemente haciendo un resumen de las perspectivas de Vygotsky sobre el aprendizaje. Bien, con respecto a este programa, yo termino acá mostrando las preguntas que corresponden para esta tutoría. La primera dice: ¿cómo podemos hacer para que los contenidos de matemática que se puedan relacionar con los valores y metas de la cultura y que no se queden en una simple memorización de fórmulas carentes de sentido? Ahora, desde su punto de vista, ¿qué estrategias de retroalimentación se pueden utilizar si un estudiante cometió un error de concepto? Plantea un ejemplo de ese tipo de error y cuál es la estrategia sugerida. Bien. Estas son las dos preguntas que hay que contestar para esta tutoría. Ahí están, se las muestro al final. No sé si alguien tiene algún comentario. Licenciado, disculpe. Sí, bien. Es que se me había ido la conexión, no sé si tomó captura de que yo también estaba conectado. Sí, tomé una captura, pero si gusta puedo tomar otra ahorita. Bueno, ahorita la guardo. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, posteriormente voy a subir las preguntas. Bueno, voy a enviar las diapositivas. Pues sí. Para esta asignatura están las preguntas, para la otra asignatura no están. Se las voy a hacer llegar al correo. En su correo se las voy a hacer llegar. No sé si alguien tiene algún comentario. Bien, recordarles que la entrega de las preguntas se dan alrededor de 3 días. Es lo que está establecido. Si el coordinador da toda la semana, pues
eso ya es ventaja para ustedes. A partir de ahora dan 3 días para la resolución de las preguntas. Bueno, comúnmente son 3 días a partir de mañana. Es decir, que tienen hasta el miércoles. Pero la vez pasada usted dijo que lo mandaran a su correo electrónico. Entonces ya vi la actualización de la plataforma después y aparecían las preguntas en la plataforma. Sí, sí, ahí lo estuve tomando, porque no se había habilitado el espacio, Bien, pero sí gracias. va a estar habilitado. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario con respecto a la clase. Eh, exacto, eso es muy importante. Recordemos de que hemos venido hablando de que estamos tratando de mejorar o quitar el paradigma que se tienen sobre estudiar matemática. Entonces, hemos visto, por ejemplo, atacar la diversidad de los estudiantes, de generar diferentes formas de aprendizaje, eh, porque todos aprenden de maneras diferentes. También en la otra asignatura estuvimos hablando un poco acerca del perfil que debe tomar el estudiante, que no se debe de quedar solamente con lo que escribió hace 5 años y esos mismos ejercicios dar, sino que debe de ser como un investigador, de crear problemas donde ve aplicado al entorno. Y pues ahora creo que lo importante que hay que rescatar de todo es que hay que hacer un proceso mediado y que eso permita cambiar los procesos cognitivos que un estudiante ya tiene y que le permita mejorar en ese sentido. Y porque comúnmente si nosotros les enseñamos a memorizar se estarán acordando un par de días y con el tiempo pues un par de días eso ya se olvidará. Es lo que comúnmente sucede. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Retrocediendo ahí, dice ahí el archivo de infografía de que uno para la diversidad ahora uno puede proponer las tareas que uno desea impartir, pero aquí en la web nunca va a suceder eso, ¿va? No, realmente no sucedería eso porque eso está regido por el MINET y se hace un acuerdo general para poder modificar. Por eso esa es una propuesta que uno personal daría. Pero ya para hacer ese tipo de cambio ya se necesita llegar a un consenso bastante grande. Voy a poner las preguntas aquí. Bueno, mejor dicho, voy a dar alrededor de 10 minutos en los que tomo un poco de agua. Voy a dejar mostrando las diapositivas para que ustedes las vean.